Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo, podemos estar reunidos para el estudio del día de hoy. Señor, gracias por lo que haya preparado Miguel. Te queremos pedir, Dios, que podamos estar atentos, Señor, y Dios, que tú puedas lograr la edificación que necesitamos en este tiempo. Te queremos pedir por todo esto, manténnos unidos, sobre todo manténnos sanos. Sabemos, Dios, que a pesar de toda la información que es muy confusa, Señor, pues Padre mío, tú eres independientemente de todos esos, de todo eso, el que nos cuidas, Padre mío, y pues tú guíanos en cada momento. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, entonces, bueno, recuerden ustedes que un punto muy importante es que la gracia de Dios siempre ha existido. Ese es un punto muy importante que tenemos nosotros que ver, porque eh, recuerden que en esta cuestión de al paso del tiempo, de la existencia del hombre, ha habido muchos sistemas de pensamientos y organizaciones de las cosas, y muchas veces se le quiere poner títulos a las épocas o encuadrar a Dios en ciertas maneras de actuar, cuando realmente la gracia de Dios siempre ha sido soberana y siempre ha existido. Desde Adán y Eva vemos con Caín y Abel cómo Dios pues sacrificó un cordero para cubrirlos de sus pieles, y ellos entendieron bien en este evento que Dios un día iba a sacrificar prácticamente el Cordero de Dios, que era Jesucristo, para que ellos pudieran ser salvos. Y sin lugar a dudas, Adán y Eva sí fueron salvos, pero cuando ellos transmitieron a sus hijos esta enseñanza de Dios, uno siguió las enseñanzas, otro no, Caín no, Abel sí. Y ahí fue precisamente donde vemos la diferencia, se divide la humanidad prácticamente en dos partes: los que han de creer y van a apropiar la gracia, y los que van a tomar cualquier otro recurso, las obras o manipulación o el sufrimiento, para pensar que van a ganarse el cielo. Pero la Biblia es muy clara y, y vemos que la escritura va avanzando. Llegamos a Noé después de que se multiplica la maldad en todo el mundo, donde Dios dice que va a juzgar a toda la tierra porque la maldad del hombre iba a llegar hasta lo sumo. Y dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia delante de Jehová, ¿no? Y bueno, luego nos brincamos a Moisés y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, yo ya decidí derramar mi gracia sobre ti, sobre tu descendencia, y porque me has conocido, ¿no? Y así vemos que sigue avanzando la humanidad. Y bueno, habla Dios de que Él, a final de cuentas, va a juzgar y va a escarnecer a los escarnecedores, y a los humildes siempre dará gracia. Entonces, la gracia siempre ha estado presente, ¿no? Y porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y bueno, ya dice en 1 Juan 16, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí entonces ya estamos estableciendo que la gracia siempre ha sido por medio de Jesucristo. Y luego, cuando nosotros queremos justificarnos ante Dios, la gracia es un favor inmerecido a nuestras obras o a lo que somos. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Siendo justificados gratuitamente, volvemos al punto de que la gracia es un don inmerecido. Y así, el hombre pecó, pero la gracia fue mayor que las transgresiones de Dios. Y vemos nosotros que Dios, como, como un atributo, su personalidad y su ser, es prácticamente gracia, porque, bueno, la misericordia, la piedad, la compasión, no es todo más que una manifestación de la gracia de Dios. Entonces, de acuerdo a la bondad de Dios, su gracia fluye a toda la humanidad, pero prácticamente se da a todos aquellos que son humildes y tienen la capacidad de humillarse delante de Dios. Recuerden ustedes que en Jesucristo la gracia es dada a todos los hombres, pero no todos los hombres o todos los seres humanos van a ser
acreedores de esta gracia. ¿Por qué? Pues por su condición. Sabemos que Dios hace una elección en su infinita sabiduría, hay muchas cosas que no entendemos, pero Él ya afirmó eh, que personas desde la fundación del mundo iban a ser adeptos a su gracia. Y muchos pueden decir, Dios es injusto, porque a unos sí, porque a unos no. Pues en realidad no es injusto, porque todos, al predicarse el Evangelio en todo el mundo y el testimonio de Dios de su creación, pues la gracia de Dios está para todos. Pero también dice que Dios hizo vasos de barro y que el alfarero tiene potestad para hacer vasos para honra y vasos para deshonra, vasos para el uso común. Entonces, si tú ya Dios te ha dado testimonio de que eres salvo, pues solo da gracia, y ya que eres salvo, pues piensa qué es lo que Dios tiene para ti mientras estés en esta vida. Y si alguien no tiene la seguridad de que es salvo, porque esa seguridad verdadera, inequívoca, solo nos la da el Espíritu Santo, pues trabaja en su arrepentimiento, pidiéndole a Dios que se lo dé. Recuerden ustedes que dentro de su gracia, el arrepentimiento y la fe son un don de Dios. Ningún ser humano por sí mismo lo puede generar. Por tanto, si tú ya tomaste conciencia y ves que la gracia de Dios es un favor inmerecido y es parte de el ser de Dios, de un atributo de Dios, parte de su generosidad, entonces clama a Él, porque nadie puede saber si sí o si no. ¿Cuál es la característica de los que no? Que van a rechazar la gracia de Dios. ¿Cuál es la característica de los que sí? Que se van a humillar, van a apelar a Dios por su gracia y van a pedir que dé tanto arrepentimiento como fe. Entonces aquí, en este punto es muy importante que nosotros entendamos por eso esta gracia de Dios, porque Dios en su misericordia infinita anhela otorgar precisamente la bienaventuranza de todos los dones que Él puede darle a la humanidad que están implícitos en su gracia, ¿no? Y el mayor elemento de estas bienaventuranzas, pues es precisamente la gracia de Dios. Entonces, esto es parte del ser de Dios. Nosotros estamos afectados por causa del pecado y al estar afectado nuestro sistema de pensamiento está enturbiado, por decirlo de alguna manera. Los impíos son como un mar en tempestad, está enturbiado, pero cuando tomamos conciencia de esa gracia, entonces debemos acudir a Él, y así como Jacob cuando se iba a enfrentar a Esaú, le dijo, Señor, no te dejaré si no me bendices. Entonces, si la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ir a Dios para que derrame su gracia en nosotros y luchar en oración, en humillación, hasta que Dios derrame su gracia, como lo hizo con Jacob. Recuerden un hecho muy importante, cuando ya Jacob vence, Dios le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces Dios ahí da un indicio de que, así como Saulo, Pablo, etcétera, de que había hecho un cambio en Jacob. Jacob era un mentiroso, era un engañador, pagó el precio, él engañó y fue engañado por Labán, pero cuando ya prácticamente se va a enfrentar a su hermano Esaú, quien prometió matarlo, yo creo que ahí es precisamente donde él dice, ya no quiero vivir como un engañador y te pido, Dios, que me des precisamente que derrames tu gracia sobre mí. ¿Y qué sucedió? Dios le dio sabiduría para apaciguar la ira de Esaú, mandándoles obsequios enredadas de ganado, etcétera, y llegó Esaú y había cambiado su actitud. Y claro, él no confió en él, sino en Dios. Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, Moisés, en un sentido, apela por el pueblo de Israel, le acuerda sus constantes desobediencias, le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente, es que es pueblo tuyo, ¿no? Eso está en Éxodo 33:13. Si he hallado gracia en tus ojos, te pido que me muestres tu camino.
Entonces, desde el momento en que tú recibes la luz de la verdad, el evangelio de la salvación, es un proceso hasta tu verdadera conversión. O sea, muchas personas dicen, no, pues yo ya no sé exactamente cuándo me convertí, pero nosotros sí debemos de tener la idea de que hay un antes y un después. Así como Jesús partió las épocas, y aún en nuestro calendario dice antes de Cristo, después de Cristo, así nuestra vida es cuando Dios realmente derrama su gracia y nos salva, ¿sí? Ahora, tenemos muchos antecedentes en la Escritura de la firmeza de Dios, del carácter de Dios, porque Dios en su infinita sabiduría no tiene error, no se equivoca. Y si no se equivoca, no tiene por qué cambiar. Por eso dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Dios no se equivoca, nosotros tenemos que aprender a tener reverencia de su palabra para que a través de su palabra, del respeto a ella y a su persona, podamos saber que no hay para dónde hacerse. Entonces, la gracia, por eso es derramada en un corazón humilde, en un corazón contrito y humillado, como menciona David en el Salmo 51, 17. La gracia a un corazón contrito y humillado es al que Dios ya ve que se vacía de sí mismo, de su orgullo, y entonces Dios puede sacar a esa persona del lodo. Antes de eso, pues estará en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, pero recuerden, Dios es el mismo, y si Dios es el mismo, en el Antiguo Testamento tenemos que ver aspectos de su carácter, y en el Nuevo, donde se manifiesta en plenitud su gracia, apelar a su gracia. Pero recuerden ustedes, Dios es perfecto en plenitud. Y no se le puede añadir ni quitar nada. Entonces, bueno, nosotros vemos ahora, ya enfocándonos un poco más, que la gracia es el único medio de salvación, ya lo dijimos. Dice Efesios 2, 8, 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esta es en la versión NTV, que está bastante clara, ¿no? No hay nada en nosotros. Entonces, para ir a Dios y apelar a su gracia, tienes que saber que no hay ningún mérito en ti. Muchas personas dicen, es que he sufrido tanto que Dios me tiene que dar la salvación. Es que he hecho tantas obras que Dios me tiene que dar la salvación. Yo ya he pagado todo lo que hice haciendo obras, Dios me tiene ahora que dar la salvación. Y así, o soy único y Dios tiene que por eso darme la salvación. Bueno, eso puede pensar una persona, pero la verdad es que la gracia solo siempre va a venir por medio de Jesucristo. Sí, por eso dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por medio de quien nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo mismo, bueno, el apóstol Juan escribe, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos que para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y era la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, el único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo, y cuando aceptamos su gracia y Dios nos hace sus hijos, entonces Él siempre va a estar delante de Dios abogando por nosotros. No hay nadie más. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, lo más maravilloso, hablando de que Dios no cambia, es que Dios todo esto lo planeó desde la fundación del mundo. Por tanto, no es que Dios fue corrigiendo conforme pasaban las cosas, cambió de parecer, no. Dios es tan sabio que dijo, así van a ser las cosas, y si Dios dijo esto es porque no hay otra alternativa mejor ni otra forma. Entonces, vayamos a la gracia y pidámosle a Dios que nos dé esa humildad y apelemos a su misericordia a través del único medio que Él dio, que es Jesucristo. Entonces, vemos que cuando Jesús viene, por ejemplo, Él
no nace en un palacio, no nace en una situación cómoda, pues nace en un lugar donde se almacenaban todo tipo de animales, desde cerdos, etcétera, un pesebre, ¿no? Ovejas, vacas, etcétera. Entonces, nace en un lugar muy humilde, en la paja. Él así lo decidió para demostrar que para ir a Él tenemos que renunciar a lo que nosotros somos, porque realmente no hay ningún valor en nosotros, ¿no? Entonces, si desde los remotos comienzos Dios lo marca de esta manera, ir a Dios es precisamente hacerlo como Él dice y apelar a cómo Él planeó las cosas, y esto es por medio de Jesucristo, porque si no, entonces Dios va a tener que establecer en su justicia divina ese juicio, y como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y todos los que rechazan esto van a ser confundidos, pero están rechazando al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces nosotros, nuestra parte será que creer y saber que la gracia solo operará cuando nosotros nos arrepentimos y creemos. Y esto produce en nosotros un cambio como el de Jacob que ahorita hablábamos, y el de todos aquellos que Dios ha tomado y los ha transformado en nuevas criaturas, y es la única manera, perdón, en la que nosotros vamos a poder apelar a esta gracia. Entonces, que pase tiempo, que Dios pueda hacer milagros de diferentes formas, y que Dios esté en todo tiempo, porque es omnipresente, buscándonos a través de las circunstancias, a través de lo que vivimos, es precisamente lo que nos tenemos que entender para voltearlo a ver a Él y tomar conciencia de Él y de lo que Él es. Entonces recuerden, Dios no tarda, sus tiempos son precisos, y eso nos lo dice Hebreos 4:13, perdón, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pues es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí es donde estás en esta vida, el Señor ha sido paciente contigo si es que no has sido salvo, porque Él quiere que procedas al arrepentimiento. Si ya eres salvo, vive en la gracia y Dios te dará día con día, derramará día con día su gracia en ti para que cumpla su obra. Eso es lo que dice también en la primera de Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que cuando tú lo buscas de corazón, Él va a derramar gracia y más gracia indefinidamente hasta que se cumpla el propósito. Entonces, bueno, esto fue un repaso rápido de todo lo que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver lo que Dios es en sí en la gracia, ¿no? Podríamos decir que aquí el subtítulo de esto que estamos viendo, de la gracia de Dios, es que la gracia es lo que Dios es, porque Dios es gracia. A veces esos conceptos son un poco difíciles de armar, pero en realidad es parte de lo que es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios o cómo podemos notar esta gracia? A través de la bondad de Dios. O sea, Dios es un ser bondadoso. Siempre está, mientras tú vives, hay esperanza de que te salves. Recuerden, en el libro de Eclesiastés, mejor es perro vivo que león muerto. No sé si recuerden haber visto este pasaje. Pero mientras hay vida, hay esperanza. En su gracia, Él trabaja en tu vida y quiere evitar al máximo posible que tú te endurezcas. Pero Él en su bondad siempre está insistiéndote. Luego, Dios tiene sentimientos a favor de nosotros. O sea, es amable. La amabilidad de su corazón. ¿Sí? Yo he venido a traer pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Como dice en Jeremías, ¿no?
entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ahí vemos que Dios siempre está dispuesto, ¿no? Esa es parte de lo que es su gracia. Él es amable, nunca nos voltea la cara cuando le buscamos, y cuando le buscamos sobre todo de verdad. Además, Dios tiene, como parte de su gracia, buena voluntad hacia nosotros. Recuerden que hasta este versículo este pasaje que lo cambian un poco, ¿no? Que es la paz de Dios y dice buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad, no, es paz a los hombres y, no, como dice, paz y buena voluntad para con los hombres. Eso viene de parte de Dios. O sea, Dios siempre tiene buena voluntad, por, por tanto, buscarle en la manera correcta, siempre vamos a obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque además es benevolente, ¿sí? Él quiere, siempre quiere. Miren, las personas que se van a ir al infierno es porque de plano nunca apelaron a la gracia de Dios o no entendieron el carácter de Dios. Dios por eso nos dejó su palabra, para que nosotros lo conociéramos y fuéramos poco a poco entendiendo todos estos atributos de Dios. Si bien es cierto que a veces parece que Dios en el Antiguo Testamento es vengador, etcétera, en realidad Él solo hace justicia. Y hace justicia cuando su paciencia se agota. Siempre todos los reinos que han decaído desde el imperio persa, el griego, el romano, el egipcio, etcétera, el caldeo, el babilonio, todos estos imperios tuvieron una característica, y aún Israel mismo, que al final se rebelaron en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron la gracia de Dios. Y hoy los vemos extintos. Lo más fresco para nosotros es como Dios le dio prosperidad a la nación de Estados Unidos, nuestros vecinos, porque decidieron estructurar su nación conforme a la palabra de Dios. Llegaron, se hicieron la potencia más poderosa del mundo y luego, en general, como nación, han rechazado a Dios. Y ahora vemos nosotros lo mismo que los imperios anteriores, el juicio de Dios sobre esta nación. Entonces nosotros tenemos que aprender de todo esto, que Dios no cambie, que su gracia siempre está disponible para que la busquemos en humildad, porque Dios es parte de su ser, derramar su gracia. Si bien, aun cuando se endurecen nuestros corazones, Él puede traer juicio o disciplina cuando somos sus hijos. Mientras vivimos lo hace para que nos volvamos a Él. El problema es que el corazón se va endureciendo. Por eso es tan importante no dejar que la maldad avance en nuestra vida. Recuerden, 1 Juan 1:12, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si confesamos, Él es fiel y justo. Pero aquí la frase más importante es la última. Limpiarnos de maldad. Porque el pecado produce maldad. Y cuando hay maldad en ti, rechazas la gracia. Entonces ahí es donde tenemos que voltear a ver su bondad, la amabilidad de su corazón, su buena voluntad y su benevolencia. Siempre está dispuesto si nos volvemos a Él en verdad y de todo corazón. Entonces, nosotros nunca encontraremos en Dios inflexibilidad. O sea, Dios no es que sea inflexible, o sea, sino siempre antecede a su juicio, a su castigo, la misericordia. Recuerden, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, tú debes apelar siempre a su misericordia cuando sepas que hay un pecado en tu vida. ¿Para qué? Para que fluya la gracia, porque ya Jesús hizo, para cuando ya eres su hijo, ya Jesús hizo el pago por todos tus pecados. Pero la maldad se presenta cuando hay pecado. Aunque tú lo sepas,
tienes que humillarte, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que volvernos a Dios. Y por eso Jesús dijo en Juan 14:15, hasta está fácil esta cita: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, ¿qué pasa si tú estás empezando a llevar una vida de corrupción, de desobediencia? Quiere decir que de alguna manera tu corazón se ha enfriado y ya no estás amando a Dios. ¿Y qué va a venir como esto? Pecado, dureza de corazón, producto de la maldad que produce el pecado. Pero en su gracia, como hijos, Dios siempre nos regresa a Él. Y si no somos sus hijos, siempre va a ser el enfoque hacia la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos el carácter de Dios, nos damos cuenta que Él no es, pues, un ser tacaño, ni se resiente porque somos débiles y pecamos, ni nos guarda rencor, ni tiene aversión hacia nosotros porque no nos portamos bien, o mala voluntad. O sea, Dios siempre tiene hacia nosotros la mejor disposición, pero no tiene parte con el pecado, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que Dios no, o sea, Dios está airado contra el impío todos los días y que nadie que vive en pecado puede saber que puede tener comunión con Dios o apelar a su gracia. Por eso siempre hay arrepentimiento. Entonces, si la gracia se otorga a todos los seres humanos, es porque Dios así lo destinó. Entonces aquí, por ejemplo, cuando Dios le da la gran comisión a sus discípulos, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si Dios no quisiera darle la oportunidad a todas las personas, no encomendaría a su iglesia, a sus hijos, predicar el evangelio a todo el mundo. El evangelio se predica para dar testimonio de la gracia de Dios. Ya quien la rechace por su propia voluntad, entonces ese ya es su problema, ¿no? Un día tendrá que enfrentar a Dios. Ese de ir por todo el mundo es Marcos 16:15, ¿sí? Entonces, Dios llama, dice la Escritura también en Mateo 22:14, muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Si tú ya naciste de nuevo, ya Dios te confirmó a través de su Espíritu Santo que eres hijo de Dios, fuiste escogido. Si no tienes esa seguridad, y reitero, es muy importante, como dice en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Busca que Dios te lo confirme. Y mientras Dios no te dé esa seguridad, porque muchas veces la confirmación es una seguridad inequívoca de que tú ya naciste de nuevo y vas a ir con Dios, mientras Dios no te dé esa seguridad plena, apela a su gracia para que Dios te lleve al verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Porque Dios seguirá, mientras estés en este mundo, extendiendo su gracia a todos los seres humanos. ¿Sí? Y como es Dios y el sacrificio de su Hijo representó dar lo que Él más amaba, entonces no puede hacer Dios menos que esto. ¿Sí? Recuerden, Dios amó al mundo y dio, Juan 3:16. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Lo dio y pagó por los pecados de toda la humanidad. Pero solo se van a salvar aquellos que acepten y crean en esta gracia, y Dios la va a derramar para que se dé. Pero ¿cómo no va a insistir Dios si Él ya pagó por todos? Imagínense, su amor está manifiesto en esto. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué la gente rechaza? ¿Por qué la gente sigue queriendo sus propios caminos, seguir viviendo sus propios caminos? Por una sola razón: no quieren dejar el pecado. No, y el pecado les impide humillarse delante de Dios. A veces tiene que pasar toda una vida para que una persona entienda que su vida de pecado solo le ha dejado desesperanza, desilusión, tristeza y juicio. Si no, el profeta Isaías no hubiera exclamado:
lo que dice en el capítulo 53 de este libro, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense. Primero, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Tristemente dice el profeta. Y luego, en el 3, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, porque lo escarnecieron. Experimentado en quebranto, porque él dio todo y lo menospreciaron. ¿Sí? Esa es la historia de la humanidad sin Dios. Pero aún así, la gracia de Dios es infinita. No para. ¿Sí? Y quizá nosotros no alcancemos a entender con nuestra mente humana lo que significa que es infinita su gracia. Lo que es esa inmensidad de la plenitud de Dios. Pero una cosa sí va a suceder si creemos en esa gracia. En la medida que vayamos siendo cada día más semejantes a Cristo, nuestra comprensión va a ir creciendo. No acabaremos nunca, pero cada día, mientras más estés cerca de Dios, tu comprensión de sus virtudes y de su gracia infinita va a ir creciendo. Y eso te motivará a ir siempre a una mayor entrega. Entonces, humanamente hablando, es imposible comprender la gracia de Dios. Pero ¿quién revela esa gracia? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos otorga Dios en el momento de la conversión? A su Espíritu que entra a morar en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo, en la medida que experimenta libertad de acción en nosotros, porque le vamos cediendo cada día más áreas de nuestra vida, conforme Él nos empieza a revelar la grandeza infinita de Dios y su gracia. Entonces, busquemos a Dios de todo corazón. Recuerden que Él nunca compara su gracia con su justicia. Su gracia es mayor, pero el que rechaza la gracia tiene que caer en la justicia. Entonces, si las tres personas en la Trinidad trabajan en la vida de cada persona para que venga a Él, entonces no rechacemos a Dios. ¿Sí? En Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vean ustedes cómo su gracia es mayor que la justicia que Él va a llevar a cabo con quien la rechaza. Porque Él derramó su gracia para que te escaparas de esa justicia. ¿Sí? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la gracia es mayor que la transgresión. En Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ven ustedes? La gracia es mayor. ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué menospreciarla como
Tristemente dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Entonces volvamos a recordar que la inteligencia de Dios es infinita. No se puede medir. Pero para nosotros los humanos, el mantenernos en humildad es lo que nos ayudará a mantenernos en la posición de entender. ¿Por qué? Porque en la humildad desechas el orgullo. Destruyes tu orgullo. Mientras más humilde seas, menos orgullo hay. Por eso dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, ¿sí? Si Dios nos dejó el camino de su gracia, no dejemos crecer nuestro orgullo, porque Dios lo ve. A lo mejor tú piensas cuando pegas, generalmente cuando tenemos orgullo, el último en darse cuenta que lo posee eres tú, pero Dios, sabiendo esto, dejó un pasaje, Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son los cielos, que la tierra, así son mis caminos, de vuestros caminos, y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Dios todo lo sabe. Dios sabe de ti cosas que ni siquiera tú mismo puedes entender que hay en ti. Pero cuando vives en su gracia, Él va a desenmarañar todo lo que hay dentro de nosotros, producto de todo lo que nosotros vivimos y experimentamos, para encauzar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo hacia Él. ¿Sí? Cuando Job terminó todo ese tratamiento y Dios se le manifiesta, expresó en Job 42, del 1 al 3, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso fue lo que Job concluyó de su prueba. Hablaba lo que yo no entendía. Conozco que todo lo puedes. Dudé de ti tal vez, ¿no? Pero realmente todo rechazo a Dios de su gracia es por falta de entendimiento de su gracia y de su poder. Porque son cosas demasiado maravillosas para el pensamiento humano. Por eso es que todo es por fe. ¿Sí? Entonces, si nada se puede comparar a Dios porque es infinito, Dios es lo que es y nada es superior a Él. Y si nadie es superior a Él ni nada, y lo vemos en el capítulo 1 de Job, aún Satanás no pudo hacer nada si Dios no le daba permiso. Entonces, si nada es superior a Él, entonces tenemos que buscarle, porque su gracia Él ya la dispuso hacia nosotros. Y como creyente, claro que necesitas de su gracia cada día, recuerden, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La necesitas para vencer el pecado, la necesitas para sostenerte en pie en las pruebas, la necesitas para tener la visión correcta de la vida y de las cosas, la necesitas para mantenerte con esperanza en este mundo lleno de pecado, aunque veas todas las adversidades que acabamos de ver en el Salmo de Alex, ¿no? Los impíos se desarrollan como, ¿cómo se llama? Enredaderas, ¿no? Para ser destruidos al final de cuentas, ¿no? Entonces, todo esto va creciendo para ser destruido. Eso nos debe dar alegría,
porque toda esta evidencia de la maldad que aumenta es porque ya se va a acabar, que viene a su destrucción, y nosotros estaremos gozando. Entonces, si la gracia de Dios está puesta, la gracia de Dios también sobreabunda para que nosotros comprendamos cada día más aspectos divinos de Dios, ¿sí? Y si sobreabunda es para que nosotros nos concentremos en Él y reconozcamos que no hay nada en nosotros y que Dios nos está dando en su gracia lo mejor que nos puede dar. Por eso es que nada de lo que este mundo te dé, ni riquezas, ni nada, nada tiene un valor siquiera comparable con el menor resquicio de la gracia de Dios. El verdadero tesoro es la gracia que Él nos da para que se cumpla todo lo que Él se ha propuesto. Por tanto, no importa cuánto hayas pecado como ser humano, solo arrepiéntete y cree, y la gracia abundará en tu ser. A veces nosotros caemos en la trampa de que, aún ya como hijos de Dios, porque caímos en una tentación, en algún pecado, ya Dios se decepcionó de nosotros y ya no tenemos derecho. Por eso algunas personas llegan a pensar que perdieron la salvación, si es que fueron salvas. Pero la gracia de Dios está puesta a nuestro favor, porque cuando Cristo murió por nuestros pecados, murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Pasados, presentes y aún futuros. Entonces, si algo nos podía separar de Dios en Jesucristo, por medio de su gracia, ya no nos puede separar nada. ¿No lo dice Romanos 8:32? 37, perdón. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o muerte, peligro, espada. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. No. Entonces, nunca permitas algún pensamiento de ti o algo que te separe de Dios. Siempre regresa a Él, porque si Dios ya te dio la salvación, Él ya jamás tiene nada contra ti, sino la mejor intención. Y lo que te permita y haga en tu vida, tendrá como objetivo desmaterializarte. Dejar de que te veas a ti mismo y le pongas los ojos en Él. Recuerden, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, no importa tanto lo que pueda pasar en tu vida. Si pecaste es porque no dependiste de Dios y no apelaste a su gracia. Pero si ya pecaste, vuélvete a Él. Él no te va a despreciar. Él siempre tiene los brazos extendidos hacia ti para que vayas a Él por su gracia. Ya la gracia está en ti, ¿sí? Por eso en un pasaje dice, no he hallado iniquidad en Jacob. ¿Recuerdan? Este pasaje del Antiguo Testamento, ahorita se me fue la cita. O sea, Dios veía perfecto a Jacob en su gracia. Y nosotros somos el Israel de Dios. Somos los hijos verdaderos de Abraham. Porque Dios le dio la promesa a Abraham por fe. Y todo el que se identifica con Abraham es porque tiene fe en Cristo. Por tanto, el verdadero Israel de Dios somos nosotros. Por eso es que Dios dice, no he hallado iniquidad en Jacob o en Israel. Porque el Israel de Dios ya nada lo puede separar de él. El Israel físico, pues nosotros vemos su historia tristemente, ¿no? Las consecuencias del pecado, de la desobediencia, pero el Israel de Dios es el que rindió su vida y su corazón a Dios por medio de un arrepentimiento y fe, y Dios derramó su gracia sobre él. Entonces,
todo aquel que esté o se sienta bajo la desaprobación de Dios es por causa del pecado. Y todo aquel que no es hijo de Dios y peca, sabe su destino muy en lo profundo. Sabe que un día va a ser desterrado y ese es el infierno. Recuerden, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Los insensatos, los que desprecian la gracia, los que la menosprecian, no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y los que hacen iniquidad son los que no apelaron a su gracia. Entonces, si la gracia de Dios es incomprensible, inmensa, abundante, abrumadora, llena de benevolencia y bondad, ¿por qué menospreciarla? Si nosotros tuviéramos tan solo presente esto cada día, no pecaríamos tanto. Por tanto, llenémonos de su gracia. No juguemos con el pecado, ni nos distraigamos de la obra de Dios, que es lo más importante. Una vez que eres hijo de Dios, tu destino ya cambió. Ya no importa lo que pase en esta vida, porque Dios te dice, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como hijo de Dios, Él ya te dijo que si tú buscas primero el reino de Dios, no vas a tener ningún problema de tener lo necesario. Por eso Pablo dijo, con abrigo y sustento, estamos contentos. ¿Por qué? No necesitas más. Porque el verdadero tesoro es enfocar tu mente, tu energía, tus planes, tus propósitos en la obra de Dios. No te distraigas. Que Satanás no te engañe. Siempre la bondad de Dios está a tu favor. ¿Sí? Entonces, si en cada momento de nuestra vida, cuando tenemos algún problema, alguna situación adversa, pensáramos en la gracia de Dios, no nos angustiaríamos tanto ni tampoco jugaríamos con el pecado, ¿sí? Satanás siempre te dice, mira, o sea, prueba de este árbol, de este fruto prohibido. Es agradable a la vista de tus ojos. Su fruto tienes que paladearlo. Pero recuerda lo que llevó a Adán y a Eva, a la separación de Dios. Nosotros en la gracia ya nos podemos separar de Dios, pero sí podemos perder la comunión. Por tanto, recordemos cada momento la gracia para que no haya demérito en nuestra relación con Dios, ni en todo lo que Él nos dice en su palabra y en sus promesas. ¿Sí? Si nosotros no comprendemos la gracia en plenitud, busquémosle cada día. Porque Dios, como decíamos al principio, es excelso e infinito. Y solo en una vida de pureza y santidad podríamos captar aspectos de la vida espiritual, de lo que les recuerdan Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. O sea, es una vida espiritual la que Dios nos llamó a tener. Y la vida carnal nos vende al pecado, ¿no? Vosotros sois carnales vendidos al pecado. Entonces, es una vida espiritual lo que debemos apelar. Y la vida espiritual no tiene que ver nada con lo material. En una vida espiritual lo material está resuelto. Por eso es que el amor de Cristo nos debe impulsar hacia Él, ¿no? Como dice 2 de Corintios 5, 14 y 15, que seguido mencionamos. El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tú vives así? ¿Verdaderamente tienes tanta gratitud por lo que Jesús hizo por ti en la cruz,
que eso te impulsa a vivir para Él y negar cualquier cosa que te pueda hacer perder la comunión con Él, que pueda frenar esa gracia que fluye de parte de Dios y está a nuestra disposición para vencer al mundo, al pecado y a Satanás, ¿no? ¿Podrías soportar estar lejos de Dios a causa del pecado? ¿Podrías tú limitar su gracia? No es lógico. Solo una mente torcida puede pensar así. Es como si dijeras, Dios, ahorita me entrego, pero ahora espérame tantito, voy a jugar un ratito con el pecado y luego regreso. No es posible. Recuerden, sin santidad, nadie verá al Señor. El anhelo de nuestro corazón es llevar una vida santa. Y la gracia nos arranca del deseo del pecado y la maldad, porque en su palabra Dios nos muestra las consecuencias del pecado. Nunca nadie que peque va a salir impune. Y aunque tú como hijo de Dios ya fuiste perdonado, vendrá la disciplina. Y aunque no viniera la disciplina, el hecho de que tú pierdas la comunión con Dios, la paz y el gozo de la vida cristiana es una pérdida gigantesca en esta vida. Así que luchemos por no perder eso. Porque si apelas a su gracia no tiene límites. Entonces, si Dios estuviera limitado en darte la gracia, ¿cómo sería Dios? ¿No podría ser Dios? Pero Dios es dueño de todo, Dios es infinito, y por eso al principio de este estudio, bueno, de esta parte, Dios es gracia, es parte de su ser. Por su gracia viene todo lo demás. No se puede usar la palabra cantidad con Dios, ¿sí? Porque representa una medida y nadie puede medir la gracia de Dios. Muchas veces nosotros contabilizamos y contamos y nos gusta, ¿no? A ver cuánto tengo, cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta lo otro que deseo, cuánto tengo que trabajar para llegar a este fin. Pero ¿sabes qué? En la gracia de Dios, Dios de la nada te puede dar todo. ¿No dice la Escritura que las riquezas de los impíos serán para los justos? A final de cuentas, en Cristo todo es nuestro. Solo que ahorita no ha llegado el tiempo de tomar el reino. Entonces, aún en su gracia, la esperanza de lo que vendrá nos debe de mantener puros y santos. Por eso en Romanos 5:5 dice eso, ¿no? Y la esperanza no avergüenza. Porque ¿qué dice? La paz de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza porque nos lleva a otro mundo, al mundo de Dios, al mundo espiritual. Entonces, si Dios es un ser espiritual, quiere decir que para relacionarnos con Él nos tenemos que volver cada día más espirituales. Y su gracia nos ayuda a eso. Entonces, si la única manera de adorar a Dios, como dice Juan 4:24, es en espíritu y en verdad, entonces tenemos que volvernos cada día más seres espirituales. Y si Dios ya nos promete que de las cosas de esta vida nos dará lo necesario y aún nos dará el deseo de nuestro corazón, como dice el Salmo 38:9, entonces concéntrate en lo espiritual. ¿Sí? Concéntrate en lo espiritual. Entonces, haciendo un comparativo de la infinitud de Dios, dice que la distancia de aquí a la Luna son 400 millones de kilómetros. De aquí al Sol, 150 millones de kilómetros. ¿Sí? Y donde estamos, en este pequeño, ¿cómo se llama? El Sol y sus planetas, así me fue, en esta onda, y pertenecemos a la Vía Láctea, que es de las constelaciones más pequeñas del universo. Y el universo es inmedible, pues más inmedible es la gracia de Dios. Entonces, nunca nadie puede contar ni medir
en qué medida Dios puede derramar su gracia, porque es inmedible. Entonces, la inmensidad de Dios, la infinitud de su gracia, debe significar que la gracia es inconmensurable, es infinita. Entonces, que Dios nos ayude a comprender la gracia de Dios. Aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar gracias y luego vemos si alguien tiene alguna duda. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque nos permites tocar este punto de la gracia de Dios, que es infinita, imposible de comprender en plenitud. Pero ahora tú nos has dejado ver con claridad que mientras más nos acerquemos a ti, mientras más vayamos dejando las cosas de este mundo y nos convirtamos en seres más espirituales, nuestra capacidad de comprender tu gracia infinita irá en aumento y esto se traducirá en una mayor entrega. Y como nuestro anhelo es entregarnos hasta que lleguemos a ser semejantes a Cristo en todo, te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, para que podamos dar un testimonio verdadero de ti ante este mundo incrédulo, ante todas las personas que nos rodean y nuestros familiares principalmente, de lo que es tu gracia. Y muchos puedan, Señor, comprenderla a través del testimonio de nuestras vidas. Sabemos, Padre, que Cristo es el que tiene que reinar en nosotros para tener un verdadero testimonio y no nosotros tratar de fabricar un testimonio por nuestra cuenta. Nunca lo vamos a poder hacer, ni lo podremos hacer en forma acertada. Por tanto, Señor, nos entregamos a ti para que tú hagas de nosotros lo que bien te parezca, porque sabemos, Padre, que tú tienes lo mejor de lo mejor para nosotros y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que más te rogamos, Padre, es que también tú nos concedas que todos en nuestra iglesia lleguemos a ser salvos en verdad. También te pedimos, Padre, que tú, en tu gracia infinita, nos des un lugar para establecernos en forma ya permanente como iglesia. Y sabremos, Padre, que ahorita, mientras no podemos hacerlo por la pandemia, etc., tú seguirás derramando tu gracia para que los estudios a través del Zoom puedas tú estar presente a través de tu espíritu para convencernos de todo lo que se dice, basado y amparado en tu palabra. Guárdanos de cualquier contagio, Señor, o recontagio del COVID-19 y manténnos en salud. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.